tantos años, pero nunca negociaron perdón, el procedimiento no lo daba. Bueno, el sistema del SAT sigue sin ofrecer esa solución, porque si yo me acuerdo del administrador general de recaudación, Lisandro Núñez Picasso, yo le decía, oye, ¿tienes algún mecanismo para que si yo hago una solución mediante un mecanismo alternativo, que la solución más elemental para resolver un problema penal con el nuevo procedimiento y que nos permite la ley, el camino natural es el acuerdo reparatorio, ¿no? Llegas a un convenio, ay, perdón, se me olvidó, llegas a un convenio y terminas. Bueno, el SAT no tiene sistemas para solucionar, para poder recibir ese convenio y incorporarlo en sus propios sistemas. Y me acuerdo que llegué a ver yo, y me regreso al pasado, contribuyentes cargando 5 millones de pesos de oficina en oficina del SAT porque nadie se los quería recibir del contribuyente. Increíble. Perdón, discúlpeme. Estoy a sus órdenes, sí. ¿Ya los aburrí? Qué bueno. Bueno, mientras se resuelve el problema técnico, ahora sí. Bueno, sí. Aquí está. A ver, me voy a permitir, Benjamín, ampliarte un poquito en base a experiencia personal la pregunta que te hacía aquí el caballero que estaba antes que yo. Efectivamente, las autoridades no tienen ningún conocimiento. Les explico que fui requerida por un cambio de domicilio fiscal. Un cambio de domicilio fiscal se convirtió en una auditoría que se convirtió en un, ¿cómo se llama? Congelación de cuentas bancarias de la empresa que era persona moral, persona física. De ahí se convirtió en una orden de aprehensión. De ahí tuvimos que contratar 2 despachos de abogados, un fiscalista y un penalista, porque obviamente ya se convirtió en una situación muy grave. Me tomaron mis cuentas del banco. En ese momento pues nuestras cuentas tenían una suma bastante generosa y nos lo tomaron como ingreso. Nos pedían 29 millones de pesos para poder dejar el asunto más ordenado. Se giró orden de aprehensión. De lo que hablaba el joven, de que el hecho de que tuvieran un desconocimiento pues era como darle una pistola a alguien y pues apuntarla con un niño, ¿no? Como un niño. Y efectivamente así fue, a través de la defensa y de un juicio de 3 años y de tener 2 despachos y de un costo hacia la empresa o hacia mi persona, fue que pudimos salvaguardar cualquier situación que pasara en este sentido. Y efectivamente cuando llegamos al plan, me toca a mí precisamente, no sé si fue en todo el país, pero por lo menos aquí en Baja California, la especialidad de los juzgados. Anteriormente todos los expedientes podían caer al 1, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al que fuera, y de repente me toca en ese momento la especialización de los juzgados. Entonces el juzgado tercero se especializaba en cuestión penal y aún así mi caso fue el primero que tuvieron que resolver bajo esa jurisprudencia, y tuvimos que acudir a instituciones o asociaciones civiles externas como el Colegio de Contadores Públicos aquí en Baja California, que fungiera como perito para poder determinar que no había delito alguno que perseguir en ese momento, ¿no? Obviamente ganamos, no pagamos ningún peso, pero pues sí, 29 millones se convirtieron en 8, después de 8 en una fianza de 1.5, que tuvimos que darlo en efectivo y tuvimos que pagarlo, pero sí fue un juicio de 3 años y sí fue un daño moral y un daño económico hacia la empresa, porque pues congelarnos 3 cuentas de 3 de diferentes bancos donde no podíamos accesar ni siquiera a nuestros recursos ni a los revolventes que los mismos bancos te prestan, pues sí causó un daño económico, ¿no?, a la empresa, y siguen sin estar especializados y sin saber cómo actuar en esa situación, ¿no? Digo, como una experiencia, ¿no? Muchísimas gracias por el ejemplo. Digo, pues que valga de algo, además de todo lo que pagaron de abogados y lo que sufrieran, pues compartirlo, porque es educativo escucharlo de usted y que todos nos veamos cómo puede ser el exceso de la autoridad en un tema que empezó por un cambio de domicilio y todo lo que trajo como consecuencia, y con el viejo sistema
gracias a la ignorancia y a la mala fe de autoridades. Y eso con un sistema, se dice que el sistema anterior, el inquisitivo, le daba más herramientas al Ministerio Público para pegar, pero y hablando de la responsabilidad penal de las personas morales, pues yo creo que le da más con el nuevo sistema. Yo empecé diciendo que fincar responsabilidad penal a las personas morales es como haberles dado un bat, ¿no? Entonces, con el nuevo sistema, la experiencia que usted vivió de esos servidores públicos, con estas herramientas podría ser todavía peor, porque además, fíjense, con la pura denuncia que presentara el SAT o la autoridad que fuera en PGR, hablando de delitos, competencia PGR federales, el Ministerio Público, así como quisiera armar su investigación inicial, imputa, van a llamar a la empresa viene, se para enfrente del juez de control y una de las primeras cosas que se tendrá que hacer es determinar medidas cautelares, ¿no? Antes hacer la imputación y la autovinculación. Entre las medidas cautelares, por ahí hay un artículo, ustedes lo podrán buscar y lo traigo escrito, pero no lo voy a buscar porque si no se van a aburrir mucho, pero entre las medidas cautelares puede ser la suspensión de las actividades de la empresa. Lo mismo que está contando ella, ¿no? Entonces, imagínense con la sola imputación y la vinculación antes de llegar a juicio, ya un juez de control como medida cautelar ordenó, y está en el código, ordenó la suspensión de actividades de mi empresa que incluye mis cuentas bancarias. Yo me puedo ahogar, morir si no le pago a mis proveedores en 20 días o en 15 o en 30. Me matan, completamente me matan. Y no estamos hablando ni siquiera de las siguientes etapas del proceso penal, es decir, la investigación complementaria, la etapa intermedia y finalmente la audiencia de juicio oral. Es un poder descomunal, muy grande. Yo pienso que es mayor el poder que ahora van a tener para que casos como el suyo sean mucho más severos, Quizá, qué bueno que le pasó bajo el viejo sistema y no con el nuevo. Digo, algo positivo hay que pensar de las cosas que nos pasan. Alguien me iba a preguntar algo. Perdón. Gracias. Básicamente un comentario, precisamente con lo que comenta de a raíz del nuevo sistema. No pareciera ser, más bien, cuando tiene que ver una cuestión fiscal, aquí la presunción de inocencia sale sobrando. Te embargo las cuentas, como comentaba aquí una compañera en el evento, te embargo las cuentas, te inmovilizo esto, te inmovilizo aquello, tus bienes y demás. Prácticamente ya te están fincando una responsabilidad sin que haya ni siquiera iniciado el procedimiento penal. A mí lo que me llama mucho la atención de toda esta exposición, que le agradezco mucho en lo personal, es la cuestión de si partimos de la premisa de que los delitos se cometen por acción u omisión, por hacer o no hacer, ¿cómo un ente ficticio como una persona moral pudiera hacer o no hacer? Si bien es cierto, la ley de sociedades mercantiles y todo aquello que regula la propia sociedad mercantil establece la responsabilidad del administrador único, del tesorero y de todos aquellos que forman parte de esta moral, también lo es que ellos llegan a actuar en nombre de una persona distinta a ellos. Entonces, ¿en qué momento el legislador dijo, pues le finco la responsabilidad al administrador? Pues sí, soy administrador, pero yo no estoy actuando como persona física, sino por un poder que se me otorgó, un nombramiento de esa persona moral. Entonces, me estás fincando a mí una responsabilidad penal de otra persona en cierta manera, ¿no? Y retomo lo que comentó en su momento, al inicio de la conferencia, que sus maestros decían que esta sería una aberración absurda en una legislación, ¿no? ¿Cómo pudiera llegar a pasar eso? Pues desafortunadamente está pasando. Muchas gracias por la pregunta, te la agradezco mucho y muy bien puntualizada. Exactamente, sí. Por eso
se quebraban la cabeza y decían, yo lo pensé, cuando estaba en el SAT, digo, porque pues yo era el que menos trabajaba en mi oficina porque todos estaban afuera trabajando y yo adentro pensando, bueno, ¿cómo le hago para esto, otro? Decía yo, en el caso del contrabando, ¿no? Del no retorno y de los dos administradores, decía yo, es que no puedo renunciar a lo que me enseñaron toda la vida. ¿A quién le finco la responsabilidad? Yo decía, es que hay que fincarle responsabilidad independientemente del acto o omisión a alguien por título, decía yo, por ser el presidente del Consejo de Administración. Yo andaba queriendo encontrar la misma solución que estaban buscando en otros países, ¿no? Pero a diferencia mía fueron más creativos y dijeron, no, vamos a imputársela a la mismísima persona moral, pero por un motivo diferente, por no haber tenido la ilicitud. No está en el acto u omisión que cometió el administrador o empleado de la empresa, sino la ilicitud de la empresa está en el hecho de no haber generado mecanismos de cumplimiento, el famoso compliance. Y ahí es donde fincan toda la estructura para decir que la empresa es responsable. Por eso el artículo que leí, que ha sido el único, dice eso, ¿no? Ya se bloqueó mi pantalla, dice, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Ahí es donde fincan la responsabilidad, en la inobservancia del debido control. Y de esa manera le encontraron la solución. ¡Ah, qué vivos! Pero está bien, yo encantado, ¿no? Pero a final de cuentas, los problemas dogmáticos, ahí están, no están resueltos. Sin embargo, parecería que vivimos en un mundo en que a nadie le importa la dogmática ni la doctrina clásica del derecho penal. Somos pragmáticos, somos operadores en materia penal. Y estando dentro o fuera del gobierno, todos somos operadores, ¿no? ¿Qué importa? El hecho es que yo quiero acusar. Por eso digo que puede, con inteligencia, el nuevo sistema ser un abuso y ser mucho más devastador en ejemplos como la señora que nos mencionó que sufrió. Podría ser mucho más devastador con el nuevo sistema porque son herramientas más eficientes y que dan lo que el viejo sistema no daba, una responsabilidad de las personas morales, ¿no? Entonces hay que estar preparados para eso, ¿no? Y pues este tema, yo creo que quienes están metidos en el tema de el compliance van por muy buen camino, porque hay que desarrollarlo más y además empujar reformas de ley que hagan en la ley más eficientes los efectos del compliance para efectos de evitar la responsabilidad penal, ¿no? Y que sean más claros. Ahora, ya tenemos nosotros programas de cumplimiento que la ley no establece. Por ejemplo, dame un segundo, toda la normativa en materia de antilavado. Bueno, existe no solo en el sistema financiero, sino ahora para todos los que realizan operaciones vulnerables de acuerdo a la ley antilavado en el 17, pues una serie de obligaciones que se deben de cumplir. Eso es un cumplimiento que la misma ley nos exige, ¿no? Y así nos vamos a distintos cumplimientos, ¿no? En otras materias pues existe lo mismo que la misma ley nos da. Entonces, pues es una moda interesantísima donde pues ya la dogmática va para atrás y vamos a ver qué tanto estamos cumpliendo en un terreno muy objetivo, muy pragmático. A ver, sí, perdón, dígame. Bueno, sí. No, nada más puntualizando el tema. Dogmática, pragmática. Sí. Yo creo que ahí
volviendo un poco a lo que hemos visto en los últimos días con el hecho de que vamos a tener un nuevo gobierno y que de repente salen en las noticias alguna manifestación, alguna declaración que hacen las autoridades, vemos como este balance que se trata de hacer, o que al menos analizamos los abogados, donde por ejemplo se presenta Morena y Prodecon y dicen: tenemos este paquete de reformas donde aquí queremos incrementar las sanciones, por ejemplo del 113 del Código Fiscal de la Federación para el tema de los comprobantes fiscales, ¿no? La fracción tercera. Así es, tenemos ese, y luego tenemos la situación de la delincuencia organizada, y también metemos a la emisión de comprobantes fiscales, al tema de delincuencia organizada. Y luego sale el futuro presidente y dice: bueno, vamos a quitar inspectores, vamos a hacer un registro, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí lo importante en materia del compliance va a ser que cuando se nos diga si vas a venir a registrarte, pues dime claramente cómo te cumplo, para que el día de mañana no me digas que soy un incumplido, ¿no? Esa sería la mayor pregunta, porque de la exposición que de lo que estoy absorbiendo, de la exposición que usted está manifestando, este nuevo sistema da herramientas para ser más eficiente, pero a la vez, pues obviamente mal aplicado puede ser una calamidad. Sí. Entonces, la pregunta para mí en parte sería, en términos generales, ¿el sistema usted lo ve mejor, lo ve peor, o dónde están esos matices o modulaciones? Claro. Digo, para poder conocerlos como abogados fiscales, Sí. pues, y aportarle a los penales, ¿no? Yo pienso que el nuevo sistema, porque ya ven que han criticado mucho el nuevo procedimiento penal acusatorio, yo nací con otro, me lo enseñaron y lo aprendí por años con el otro, y luego de repente yo litigando allá en el reclusorio norte y el sur y oriente de la Ciudad de México, de repente escuchaba que se traían un relajo en el Congreso y que querían legislar allá en los años 2007, 6, 5, ¿no? Y cambiar de sistema, y finalmente lo hicieron en el 8, y que iba a darse un espacio de 8 años para implementarlo, y yo lo veía tan lejano y decía: pues eso yo ni lo pedí, ni lo sé, ni me interesa, yo estoy acá ganando mi lana con mis asuntos de hoy, ¿no? Pero bueno, pues la realidad lo alcanza uno, y entonces dice uno: bueno, o le entro o me voy a mi casa, ¿no? Y me pongo a hacerle chambritas a mis nietos, que por cierto, sí lo hacía hacer, ¿eh? Al primero le hicieron entonces pues me tuve que poner a estudiar, y lo estudié, y ¿qué creen? Me encantó, me pareció muy bueno. Es más, haciendo una retrospectiva, cuando yo entré a estudiar la carrera, era lo que estaba yo creyendo que existía, ¿no? Que así era el procedimiento penal. Yo entré pensando que era como lo que se veía en la tele. Les hablo de los años 70, ¿no? Cuando yo entré a la universidad, en el 78. Entonces, y ya cuando yo empecé a conocerlo, dije: no es lo que yo creía, pero es la parte penal, y me gusta, y me enamoré a grado de que se me olvidó completamente por muchos años lo que yo creía cuando llegué. Hasta que nace toda esta revolución, y que ahora ya de viejo tengo yo que ponerme a estudiar desde hace unos años para acá el nuevo sistema, y dije: pues está interesante, y se va uno metiendo, y la respuesta a tu pregunta ¿es un mejor sistema? Sí, sin duda. ¿Más civilizado? Sí. ¿Que necesitamos un sistema civilizado? Sí, pero como todo, tiene que estar en manos responsables, si no se convierte en un peligro. A ver, la dinamita y todos los explosivos son buenos inventos, pues por supuesto. No se podría imaginar uno la industria de la construcción sin inventos como la dinamita o sustancias explosivas para extraer material de minas, para tumbar un edificio y construir otro. O sea, son cosas necesarias y muy útiles, por supuesto que sí, pero tienen que estar muy bien manejadas. El procedimiento penal actual es mucho más eficiente, mucho mejor, y por lo mismo exige más de los operadores.
de los dos lados, de los dos lados, porque un abogado litigante, yo los conozco en materia penal, quieren arreglar todo con lana, los penalistas o no. A ver, díganme si me equivoco. El que calla otorga, porque es la verdad. Sí, no, pues que el Ministerio Público y que esto y que el otro. Claro, no les gusta irse a juicio, pero antes lo hacían. Es más, decían, sí, no, pues ni modo, ya te dictaron formal prisión. Hay que echarnos el juicio, tanto para gastos y tanto por esto y tanto por lo otro, y así se va. Pero ahora con el nuevo sistema, yo quiero ver si muchos de esos abogados tienen los pantalones para pararse en una audiencia intermedia, que es muy técnica, y si todavía tienen los pantalones para llegar a una audiencia de juicio. Ahora, se quedan el 90% en el camino. Abogados particulares, Claro, nos exige a todos, y no estoy diciendo que yo sea muy macho, pues no, pero todos, obviamente podemos tener miedo ante lo que no sabemos qué va a pasar, pero pues, todos trabajamos con un margen de riesgo, ¿no? Lo importante es prepararnos, estudiar, y si estudiamos, conocemos nuestro asunto, pues los riesgos son mínimos. Si se presenta algún imprevisto, que no me acude un testigo, o que me lo maten, o que se vaya. Digo, hay muchas cosas que pueden pasar, pero eso ya no depende de uno. Pero bueno, no me desvío. Simplemente digo que el nuevo sistema exige mucho más de todos, no solo de los que trabajan en gobierno operadores, sino de los abogados defensores, por ser una herramienta tan delicada. Y fíjate, contestando aún más tu pregunta, un mal abogado litigante puede generarle gravísimos problemas a su cliente si no sabe defenderlo en juicio. Se puede simplemente quedar, y eso lo vi yo en la Fiscalía de Aguascalientes, unos abogados que en la intermedia se quedaron sin medios de prueba, porque no supieron ofrecerlos medios de prueba. ¿Cómo iban a llegar a la audiencia si no tenían con qué? Ni un medio de prueba tenían. Totalmente arruinada la defensa que le estaban dando a su cliente. Y era un particular. Entonces, el riesgo, el peligro está de los dos lados. Malos defensores y malos servidores públicos. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya me dijeron que ya me tengo que ir. Es la primera vez que me pasa que de todo el rollo que traía, nomás leí un solo artículo, el primer párrafo. Espero que no haya decepcionado a la audiencia y hubieran querido que yo me repasara todos los artículos que están en el Código Nacional y en el Código Penal Federal. Pero sí les puedo hacer una recomendación. Léanlo con esta óptica que yo les estoy diciendo y van a encontrar ustedes solos más respuestas a lo que hemos platicado. Número 2, lean el 11 bis del Código Penal Federal, que es el que habla de cuáles son todos los delitos por los cuales las personas morales tienen responsabilidad. Ahí está, en el Código Penal, es el 11 bis, apartados A y B. Y ahí van a encontrar ustedes todos los delitos por los cuales, nada más menciono el encabezado, y ya con esto termino. Para los efectos de lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérsele alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de alguno de los siguientes delitos. Y se avienta un listado enorme de delitos que están señalados en el propio Código Penal Federal y en un apartado B en todas las leyes especiales. Ley de títulos, leyes de concursos, Código Fiscal, leyes ambientales, o sea, un montón de cosas. El checklist o el compliance penal que van a tener ustedes que sacar, lo van a sacar de ahí, dependiendo del perfil al que se dedique la empresa. Evidentemente, si sus clientes son muy decentes, pues borren que trate personas y que terrorismo y cosas de esas, ¿no? Pero pueden a lo mejor, si se dedican a hacer inversiones en otros países,
hacer ustedes muy puntuales en el cohecho internacional, por decir algo, ¿no? Que es uno de los delitos por el cual se puede exigir. Los clásicos, que son 400,000, lavado de dinero y delitos fiscales y financieros, pues esos son como un partido de fútbol americano, ¿no? De vaqueros contra los acereros, o sea, es un clásico, pero hagan su perfil de cada uno de sus clientes dependiendo de la actividad. Por ejemplo, en una zona como esta, hablando de equiparable al contrabando 105 del Código Fiscal de la Federación, hay un montón de conductas ahí previstas de contrabando que tienen que ver con vehículos, etcétera. Bueno, yo creo que un programa de cumplimiento en materia penal en una frontera es muy distinto a un programa de cumplimiento en un lugar más céntrico del país, precisamente por eso, ¿no? Porque hay tipos penales de contrabando muy específicos para esta zona. Pero parte de diseñar el programa de cumplimiento, diría yo, es partir de esta lista del 11 bis del Código Penal y diseñar el perfil de qué delitos posibles pudieran ser, por ejemplo, delitos en materia ambiental, por la pesca ilegal, etcétera. Pues aquí tienen ustedes, están muy cerca del mar y hay una actividad pesquera importante que no existe en el centro del país, en Guanajuato. Bueno, pues no sé, manejo de materiales tóxicos, todas esas son tipos que están ahí y pueden ir a la ley y encontrarlos y hacer ese diseño. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, disculpen el abuso y les saqué 1, 2, 3 preguntas, 4, así es que muchas gracias, buenas noches. Licenciado, no, al contrario, yo creo que esta plática da para más, ¿no? Desafortunadamente los tiempos siempre nos comen, pero bien pudiera ser todo el evento para ti, licenciado, la verdad. Mucho más, de veras, y mucha luz, mucho conocimiento. Muchas gracias por todo lo vertido aquí. Quiero ofrecerte una disculpa, porque yo leí tu currículum e intencionalmente no leí tu edad. Dije, no vaya a ser, es un error de la secretaria y me puso la edad. Dije, no, me la brinco, ¿no? Pero resulta que... Perdóname. Muy bien, pues para darte el merecido reconocimiento vamos a llamar a nuestro amigo Adrián y a nuestro amigo José Antonio Melgar. Adelante. Bueno, maestro Benjamín, pues primeramente gracias por la amistad y el tiempo que te hayas tomado para acompañarnos. Ahorita platicaba aquí el señor Jorge, nuestro Jorge, perdón. Hay un artículo muy bueno de él, de tantos que he leído, pero hay uno que nos dedicaste: los delitos fiscales en México son negociables, que apertura obviamente a una mala aplicación, y tuvo simplemente 50,000 visualizaciones en menos de una semana. Entonces, te das muchas gracias por esos detalles que has tenido a la organización de Consejero Empresarial, Fiscalística. Esta es la segunda o tercera que viene. Segunda. No sale ahí, también baila, ¿eh? Bueno, entonces, para no hacer el cuento largo, para hacer un pequeño receso, porque para empezar a acomodar nuestros tiempos, pues primeramente, pues quisiera quitar el micrófono, pero va a ser a gritos. Sí les entregamos, gracias, sí se les estamos entregando, pero como vienen de fuera, se les entrega para que no piensen que tacaña la organización de Fiscalística y MD, sí, pero bueno, es que se quebran, hay que decirlo de esa manera. Benjamín, pues un pequeño detalle de parte de la organización. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. Ahí tiene, maestro. Haremos un break, ¿verdad? Bien, un espacio para que estiren las piernas, toman café, a ver si nos dejaron galletas. 10 minutitos, por favor, 10 minutitos. Muchas gracias.